Santiago capítulo 2. Por fin hemos terminado el capítulo 1, hermanos. Ahora vamos al capítulo 2. Santiago capítulo 2, por favor. Y Santiago es muy interesante, hermanos, créanmelo. No me deja de sorprender cómo el enfoque que él tenía de la vida cristiana en sus tiempos y cómo es el mismo enfoque que nosotros vivimos hoy en estos tiempos también. Ya estamos en Santiago capítulo 2, ¿sí? Ok, vamos a darle lectura capítulo 2, versículo 1 al versículo 6. Dice Santiago de esta manera: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Vamos a hacer una oración. Señor, te pedimos, Señor, tu bendición en esta tarde. Queremos que tú hables a nuestros corazones y que tu palabra nos edifique y nos ayude y nos enseñe, mi Dios, para poder vivir una vida perfecta, Señor, delante de ti. Te alabamos, Dios, te bendecimos, te glorificamos en esta tarde, Padre, y pedimos, mi Dios, que tú hables a nuestros corazones. Señor, úsame con tu Espíritu Santo, como hablaba Humberto, ese Espíritu que todo lo escudriña, mi Dios, y que también, Señor, el Espíritu nos hable en esta tarde por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Y hermanos, esta es otra serie también de predicaciones en base al segundo capítulo, y yo le he puesto en forma de preguntas: ¿parcialidad en la iglesia? Vamos a ver qué dice la Real Academia Española, cómo define la palabra parcialidad. La palabra la define como el designio anticipado o prevención en favor o en contra de alguien o de algo que da como resultado la falta de neutralidad o insegura rectitud en el modo de juzgar o de proceder. No sé si la definición se puede entender, pero lo que quiere decir la Real Academia es que la parcialidad es cuando uno se inclina hacia algo para favorecerlo. Eso es lo que significa la parcialidad. Hermanos, ahora la pregunta es: ¿habrá parcialidad en la iglesia? Yo creo, hermanos, que no debe de haber parcialidad, pero este es el tema que Santiago va a tocar en el segundo capítulo. Nosotros vemos la parcialidad en el mundo. ¿Qué les parece cuando hacen casting para escoger actores, cantantes? Siempre los escogen por su aspecto, por su talento para cantar. Ustedes pueden ver las novelas, no hay actor feo, no hay actriz fea, todas son perfectas, ¿verdad? Y entonces puede haber una persona no muy agraciada y actuar muy bien, pero decirle: no, sabes que no reúne los requisitos. Pero ese es el mundo. El mundo nos ofrece eso, ¿verdad? El inclinarnos hacia el favor de alguien. También vemos que nosotros como seres humanos siempre nos inclinamos hacia lo que nos favorece, siempre a nuestra conveniencia. Pero, hermanos, en la iglesia de Jesucristo no debe de haber acepción de personas. En otras palabras, en el cristiano
no debe de haber parcialidad ni acepción de personas. ¿Por qué? Porque todos somos una misma persona para Dios. Sí, vamos a entrar al tema, ¿verdad? Y dice Santiago: hermanos míos, que vuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Bueno, vemos la expresión otra vez que repite Santiago: hermanos míos. Fíjense la gentileza que tiene Santiago para expresarse hacia los cristianos de su época. Se hace, ya hemos dicho, hacia un vínculo de amistad con los hermanos de otros países. Pero también lo hace como para suavizar el tema en el cual va a entrar. Porque sabemos que todos como seres humanos somos imperfectos y tenemos errores. Pero para eso tenemos la Biblia, para darnos el manual y corregir nuestras malas aptitudes, nuestros malos comportamientos. Y esto es lo que Santiago va a hacer con sus oyentes de este día, y va a ser con nosotros también. Pero déjeme decirle que antes de hablar de la parcialidad, Santiago dice algo muy cierto, y es algo que tenemos que considerar en nosotros. Dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Esa palabra, esa frase es muy importante para que nosotros la conozcamos. Santiago no está hablando de la fe que salva. Santiago está hablando de la fe, es como la vida cristiana. Él está diciendo que la vida cristiana tiene que ser un todo para nosotros. Es como Judas también, en el versículo 3 de su libro, también nos habla de esa fe, que es nuestra vida completamente en Cristo. Es nuestra vida en Cristo tiene que ser lo máximo para nosotros. Porque ahora no vivimos nosotros, en nosotros mismos, sino ahora vivimos en Cristo. Nuestra vida ya gira alrededor de Cristo. No tenemos otro Dios, no tenemos otra cosa más que todo gire alrededor de la persona de Jesucristo. Esa es la vida cristiana, esa es la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pero es bien importante ver la palabra glorioso. La palabra glorioso es alguien que tiene un prestigio grande. La pregunta es, ¿qué prestigio tiene Cristo para ti? ¿Qué prestigio? ¿Qué grande prestigio hay de Cristo para ti? ¿Es grande ese Dios todopoderoso que podemos exaltar y alabar? ¿O nada más es creer que yo creo en Cristo y nada más? Y saber que Cristo existe y que la Biblia habla de Cristo. No, yo creo que para nosotros el reconocimiento de Cristo tiene que ser tan elevado en nuestras mentes. A veces el mundo nos pone la muestra. ¿A quién no ha visto a alguien que tiene un artista favorito? Y cuando sigue a su artista favorito, se viste como él, se peina como él, habla como él y canta como él. Y lo tiene por sublime acá, hasta para él es lo máximo, el artista. Y nosotros, como siervos de Jesucristo, a veces no tenemos tan sublime a Cristo. Pero es importante que nosotros tengamos a Cristo de esa manera, tan sublime, que hablemos como Él, que andemos como Él. Bueno, que nos vistamos como Él, no, ¿verdad? Porque en ese tiempo eran otras épocas, ¿verdad? Usaban túnicas y otro tipo de cosas. Pero lo que me refiero es que su aptitud de Cristo, nosotros le elevemos al máximo. Esa es la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Santiago nos está invitando, antes de entrar al tema, a que consideremos cuál es nuestra vida en Cristo. ¿Cómo estamos considerando a Cristo? ¿En verdadmente es Cristo nuestro Señor? ¿En verdadmente es glorioso Cristo para nosotros? Déjenme decirles que muchos le han llamado a este pasaje la prueba de vuestra fe. Pero yo le he llamado la prueba de vuestro corazón. Así se llama el subtítulo de esta predicación. La serie se llama Parcialidad en la Iglesia
pero el subtítulo es La prueba de vuestro corazón. Cristo es lo máximo para nosotros. Hermanos, Cristo es un todo y un ejemplo para seguir. Por eso, sigue Santiago diciendo que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Sí se pueden fijar cómo Santiago va a desarrollar su tema? Primero nos dice, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo consideras a Cristo? Y si lo consideras tan grande, entonces en tu vida no debe de haber acepción de personas. ¿Qué es esta palabra acepción de personas? Esta palabra es muy interesante en el griego. ¿Por qué? Porque esa palabra mucho antes se usaba para un buen sentido, pero después se empezó a usar de una manera diferente. Su significado es levantar el rostro de alguien. Ese es el significado de acepción. Es levantar el rostro de alguien. Mucho antes se usaba bien, pero después, en los tiempos de Santiago, ya esta palabra se usa como levantar el rostro a favor de alguien. O, en otras palabras, levantar el rostro a favor de los ricos. Creo que toda la gente siempre estamos enfocándonos en las personas que les podemos sacar algo. ¿Sí o no? La gente siempre se enfoca en alguien que le puede sacar algo. ¿Andas en el gobierno? ¿Por qué andas con el diputado fulano? Porque tú le vas a sacar algo a ese diputado. Y lo tienes hasta acá. No porque te caiga bien, no porque sea un buen amigo, sino porque tú le vas a sacar algo. Es como nosotros podemos ver la palabra de acepción de personas. Entonces, hermanos, nosotros en la iglesia de Jesucristo no debe de haber parcialidad, no debe de haber acepción de personas, pero déjeme decirle que este es un tema muy interesante en el cual nos debemos nosotros de detener. Bueno, ¿en qué podemos ser parciales? ¿En qué puedo yo tener favoritismos? Bueno, sí tenemos favoritismo. A lo mejor yo me junto con personas que se visten igual que yo y desprecio a las que no. A lo mejor yo me junto con personas que piensan igual que yo y a las que no piensan igual que yo, ¡pum!, las rechazamos, ¿verdad? O a lo mejor me junto con quien hace el mismo deporte conmigo y a los que no, los rechazo. ¿Sí? Créanme, por ejemplo, Josué, Humberto y yo no nos gustan los mismos deportes. Al menos Humberto y a mí sí, el fútbol, pero a Josué no. Y sin embargo eso no nos separa, ¿verdad? Ahora, hermanos, que ni el vestido, ni la forma de pensar, ni la forma de actuar o los gustos nos tienen que separar en la iglesia. No nos tienen que separar. Porque cuando nosotros nos separamos así, estamos haciendo, no me junto con él porque no le gusta las películas de Walt Disney. No me junto con aquel porque no me gusta el fútbol americano, o etcétera. Lo voy a poner así. No, hermano, nosotros como un pueblo santo hemos sido llamados a una comunión íntima con Dios y con los hermanos. Vamos a ver 1 de Juan 1. Versículo 3. Yo sé que Humberto ya nos predicó sobre este tema, pero yo creo que no está de más recordar el tema. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para... Ay, perdón, estoy en Pedro, perdón. Déjenme, voy un poquito para acá. No traigo mi Biblia, la que yo conozco, así como la baraja de Humberto. No estoy muy familiarizado con esta, pero ya estoy en 1 de Juan, que versículo 3. ¿Sí?
Dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, en la iglesia no todos compartimos los mismos gustos, no todos tenemos un mismo pensamiento, no todos tenemos la misma forma de vestir, pero lo que nos une y lo que tenemos en común es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos nosotros en común. Entonces, si nosotros partimos de ahí, que lo que tenemos en común es Cristo, y eso es lo que nos une, nuestras diferencias quedan a un lado, quedan allá. Bueno, yo no estoy con Isaías porque él siempre está triste. No, ¿verdad? No voy a decir eso. Bueno, yo no estoy con Sharon porque ella es traviesa completamente. Es llorona. Cierto, Jati. Exactamente. ¿Qué nos une? Cristo. Entonces, hermanos, nosotros en la iglesia de Jesucristo debemos desechar la preferencia o el hacer acepción de personas. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de hacer acepción de personas? Número uno, porque es el carácter de Dios. Es parte del carácter de Dios el no hacer acepción de personas. Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, capítulo 10. Versículo 17. Y vamos a ver varios pasajes, hermanos, que nos van a ayudar, y vamos a aprender el carácter de Dios en este tema. ¿Sí? 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, sino que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Podemos ver que Dios, el Deuteronomio dice y exalta los atributos de Dios, los que hablaba Humberto al principio. Si Dios es tan poderoso, si Dios es tan glorioso, si Dios es tan inmensamente grande, y Él no hace acepción de personas, Él no hace a un lado a las personas, porque dice aún al extranjero le da pan y comida. Entonces, si Dios es esto, ahorita vamos a seguir hablando. Job 32:21. Vamos a ver algunas citas primero. Job 32, capítulo 32, versículo 21. Versículo 21. Dice, permítanme, hermanos, permítanme que no. Aquí, ok, 32:21. Dice, vamos a leer el 20. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. Ahora, Job entendió esto. Job es un personaje grande. Ahora, pasémonos ahí al 34:19 para leer 34:19, y dice: cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Ahora, de ahí saltemos a Segunda de Crónicas.
19, versículo 7. Dice Segunda de Crónicas 19, versículo 7. El rey de Israel respondió a Josafat, aún 19, si estoy en 19, sí, Segunda de Crónicas 19, 7. Sí, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual... Sea pues con vosotros. 19, 7. Sí, perdón. No, mi Biblia, extraño mi Biblia. Extraño mi Biblia. Pero bueno, ya traje 7. Dice, ustedes ya lo vieron, sea cual está con vosotros cuando juzgáis, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Ok, hermanos, entonces la enseñanza para nosotros es, si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros sí nos damos el lujo de hacer acepción de personas? Nosotros debemos de desechar el hacer acepción de personas. ¿O habrá un caso en el que podamos hacer acepción de personas? Díganme ustedes, ¿habrá un caso en el cual nosotros podemos hacer acepción de personas? No, fíjense. Bueno, dice de Dios, Dios no hace acepción de personas, pero el ejemplo vivido y que nos da la muestra de no acepción de personas es Cristo. Vamos a ver algunos pasajes de Cristo. Lucas 20, 21. Ahorita vamos a estar usando mucho la Biblia. Hermanos, lo que quiero enfatizar y que quiero que se nos quede bien claro es este tema. Lucas 20, 21. Y es muy bueno, nosotros, hermanos, usar la Biblia para respaldar temas en donde tenemos que enfatizar. 20, 21. Déjenme ver si estoy ahí. Sí estoy ahí, ahora sí. 20, 21. Y le preguntaron, hablando de Cristo, diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Sí, le dicen a Cristo, se acercan a Cristo y le dicen, Maestro, sabemos que tú no haces acepción de personas. De ahí vamos a Mateo 22, 16. Mateo 22, 16. Mateo 22, 16. Quien esté ahí, dígame amén, porque yo todavía no. 22, 16. Ok, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, Cristo no se guiaba por la apariencia de nadie y juzgaba con recto juicio y además no hacía a nadie a un lado. Hermanos, para mí es muy triste ver en las congregaciones cuando por el aspecto de la gente nos inclinamos hacia esas personas o por la posición de la gente nos inclinamos a ellos. Una vez me tocó entrar a una iglesia y en cuanto di el paso, la persona que estaba en la puerta me volteó a ver de arriba para abajo. En serio, me volteó a ver de arriba para abajo. Yo no sé para qué, pero yo entendí por qué. Y muy apenas sí me saludó. Muy apenas sí me saludó. Había en otra iglesia en donde había dos hermanas que saludaban así. A ver, Humberto. No, así. Y a los que conocía, hola.
Hermanos, eso es hacer distinción. Creo que Humberto la conoció también. ¿Verdad, Humberto? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no, Humberto? No me dejar. Exactamente. Hermanos, Cristo es nuestro gran ejemplo en estas situaciones. Entonces, hermanos, ¿podemos nosotros hacer acepción de personas en algún momento, en alguna situación o en alguna condición? Yo creo que no, porque si Dios no lo hace, hermanos, ¿podemos hacer acepción de personas por la nacionalidad? No, porque aquí hay americanos, aquí hay africanos, no, ¿verdad? No, aquí hay americanos, hay mexicanos, guadalupenses, exactamente, y zacatecanos. No, pero fíjense. Sí. No, Dios no hace acepción de personas por la nacionalidad, pero me da mucha tristeza cuando sí hay en las iglesias acepción de personas por la nacionalidad. ¿Sí? ¿Verdad? Sí sucede mucho, sí sucede. No sé, Josué, no sé si tú me dejarás mentir, pero hay un hermano que nos platicaba que en algunas iglesias en Estados Unidos hacen eso. Y dicen, no, es que ya no podemos con esos mexicanos o esos centroamericanos. Bueno, yo creo que es justo, ¿verdad?, ver la condición de las personas que están ahí, si son ilegales o no son ilegales, pero cuando son legales, ¿verdad?, decir, pues, oye hermano, pues regrésate a tu país, llévate el evangelio, está bien con Dios, pero nada más por el aspecto, decir, ¿sabes qué?, aléjate, aquí no eres bienvenido. Miren, aquí en México somos bien tremendos, porque para acá, para el norte, no quieren a los del Estado de México. Hay un dicho, mata a un chilango y harás patria, en donde no quieren a los del Distrito Federal. Pero, hermanos, si entre del mismo país hacemos esto, también se hace entre las personas, ¿verdad?, entre las nacionalidades. Y hermanos, esto rompe, el hacer acepción en la nacionalidad, hermanos, rompe completamente con el mandato de ir y predicar el evangelio. Sinceramente, ¿sí? Y Pedro se encontró con la misma situación. El apóstol Pedro, él enfrentó la misma situación. Él, siendo judío, del cual venía el Mesías, del cual venía la salvación, del cual él decía, no, gentiles no, sáquenlos, ¿verdad? Pero Cristo les había dicho, id y predicar el evangelio a toda criatura. Pero fíjense, tuvo que Dios habérsele mostrado a Pedro para darle a entender que no debería de hacer acepción de personas. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 34, hermanos. Hechos 10, 34. Y ya muchos sabemos la historia de Pedro y Cornelio. Pedro se sube a la azotea, yo creo, de su casa a orar y tiene una visión. Les voy a platicar un poquito. Tiene la visión y le dice Dios de una serie de muchos animales que eran inmundos para el pueblo judío. Y Dios le dice en la visión, anda Pedro, levántate y come, mata y come. Y le dice, no Dios, porque yo no he comido cosa inmunda. Y así otra vez sucedió y también le responde lo mismo. Ahora, entonces, Dios le habla y él entiende lo que significaba aquella visión. Y en el 10:34, fíjense bien cómo dice Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Miren, para empezar, los judíos se creían la última Coca-Cola del desierto, hermanos, ¿sí? Sinceramente. Y no era así, porque Dios les había dicho. Ahora, hasta que Pedro no lo entiende, dice, tengo que ir a predicar el evangelio a quien sea.
samaritano, que se odiaban entre ellos, todo alrededor. Y podemos ver, ¿verdad?, cómo Pablo lo hizo. Pablo, siendo fariseo, entendió el mandato de Dios, entendió no acepción de personas, a cualquiera, de cualquier condición, ¿verdad? Es más, hermanos, para decirles que hacemos acepción de personas por la nacionalidad de las personas, y los que más sufren son los africanos, porque llegan a otros países y por su color de su piel los rechazan, ¿verdad? Los rechazan, dicen, no, tú no, negro, ¿verdad? No, nosotros no debemos de ser así. En la iglesia de Cristo no hay barreras. No hay barreras. Ahora bien, ¿podemos rechazar a una persona por su condición social? No. Vamos a ver Efesios 6:9, ¿verdad? Todo Efesios 6:9. Y esta es una de las cosas en las que muchos hacemos acepción de personas. Efesios capítulo 6, versículo 9. Efesios Efesios 6, versículo 9. Fíjense bien cómo dice el apóstol Pablo. Y a vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, siendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Levítico 19:15, rápidamente. Levítico 19:15. Perdón, 19:5. Y cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, hacerlo de tal manera que seas acepto. Será, si estoy en 19:15, 5, sí. Era 15, sí. Perdón. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. ¿Qué quiere decir? Harás con el pobre, ¿verdad? Tendrás que favorecer a quien sea, al pobre y al grande. O sea, con otras palabras, al que tiene y al que no tiene. ¿Sí? Y ahora Deuteronomio 15:17. Deuteronomio 15:17. Entonces, 15:17. Entonces tomará unas lesmas y hodará su oreja contra la puerta, y será siervo para siempre. Así también harás a su criada. No sé qué me pasa, hermanos, con esta Biblia. Estoy muy mal. Sí, ando muy desviado con esta Biblia. No, está mal la cita, perdón. Está mal la cita. No es el 7. Bueno, pero con Levíticos y Efesios nos basta para ver que Dios nos está mandando no hacer acepción de personas por la condición social de las personas. Ahora, en Efesios dice a los patrones, cuídalos, protege a tu trabajador, no lo rechaces, no lo maltrates, ¿verdad? Es otro tema que Santiago va a tomar también. Pero entonces, la condición social nosotros la podemos echar a un lado. Ahora, hermanos, en esto de la economía, de la posición social, quiero también hacer un énfasis, porque la mayoría de los seres humanos, y aún dentro de las iglesias, se enfocan mucho en la condición económica de las gentes. Ahora,
hay una enseñanza en muchas iglesias que dicen, no vamos a predicarle a ninguna otra persona más que a los ricos, a los presidentes, a los poderosos, nada más a ellos. Hermanos, al pensar de esta manera, estamos haciendo a un lado a los que son merecedores de la salvación de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de poner, no, a ese no, no, a ese tampoco, no, mira, ese sí porque tiene negocios, y tiene empresas, y tiene lo que sea. Aquí vamos a tener los más ricos. No, al pobrecito no, allá no, a ese no. No, hermanos, nosotros debemos de quitar ese pensamiento de nuestro corazón. Sí, nosotros necesitamos enfocarnos en lo que en cualquier persona. Ahora, el no hacer acepción de personas no quiere decir que le vamos a quitar el respeto a las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Romanos 13 nos habla de que al que honra, honra, al que respeto, respeto. Entonces, a todos tenemos que respetarnos por igual, tanto al diputado y al presidente como al pobrecito que anda en la calle. Y muchos no, muchos favorecen mucho al diputado y al pobrecito le dan una patada. Hermanos, para nosotros eso no cabe. A todos hay que darles su reconocimiento por igual. Hermanos, Dios tampoco hace acepción de personas en su juicio. Dios es un Dios justo y para Él no hay favoritos, ¿verdad? Romanos 2.11 dice que... Vamos a ver Romanos 2.11. Romanos 2.11. Dice Romanos 2.11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pero el capítulo está hablando del juicio de Dios que viene tanto para el pobre como para el rico. Dije, fíjense el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero la gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Quiere decir que Dios va a juzgar tanto al rico como al pobre. ¿Han escuchado ustedes esto? Y a mí siempre se me hace incongruente. Un primo mío siempre lo decía, no, es que Dios le da al que quiere. Bueno, sí es cierto. Ahora, no, porque, y el pobre dice, no, porque Dios siempre favorece a los ricos. No es cierto, porque el rico también dice lo mismo. ¿Por qué Dios, ¿verdad?, le da paz a los que no tienen? Pero en realidad todos los seres humanos estamos en la misma condición. El rico y el pobre y el de clase media y el que clase media baja, media grande, todos estamos en la misma situación delante de Dios. En el día del juicio, Dios juzgará tanto a pobres como a ricos, como a clase media, a todos. No va a haber acepción de nada. Ahí en el juicio será. Ahora, hermanos, otro tema. En la salvación también Dios no hace favoritismos. Lo dice Efesios 2, del 11 al 19, hablando de haber derribado la muralla que entre dos naciones, sino que Él llama, ya no hay ni griego, ni judío, ni nada, porque ya ha hecho un solo pueblo. Entonces, nadie, hermanos, nadie tiene que faltar, o nosotros no tenemos que seleccionar a nadie para la salvación. Ahora, hermanos, otra cosa muy importante en el hacer acepción de personas. ¿Sabían que Dios no tiene un servidor favorito? No tiene un siervo favorito, no tiene un predicador favorito, no lo tiene, porque a todos nos ha dado una capacidad para hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Pero hermanos, en la iglesia, en esto debemos de tener mucho cuidado.
Sí, si para Dios no hay un predicador, ni un pastor, ni un maestro, ni nada favorito, que tampoco en la iglesia bíblica Zacatecas haya un pastor favorito, porque todos tenemos un don de parte de Dios. Uno a una forma, el otro a otra forma y el otro a otra forma. Hermanos, evitemos, ¿verdad?, lo que los corintios hicieron. Esto les condenó Pablo a los corintios. Vamos a Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios 3, del 1 al 9. Vamos a ver qué dice. ¿En qué error cayeron nuestros hermanos corintios? Capítulo 3, Primera de Corintios 3, 1 al 9. Y me quiero detener aquí porque para la iglesia bíblica nos tiene que quedar bien claro esto, ¿sí? 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo alguno, aquí está la consecuencia: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Pues ¿qué pues? ¿Es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, en otras palabras, los corintios empezaron a hacer sus grupitos, sus acepciones, yo allá no me junto porque ese predicador a mí no me gusta cómo predica. Pues yo no escucho al hermano fulano porque no me gusta cómo da la lección. Pues a mí me gusta Pablo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Hermanos, nosotros tenemos que cuidar porque ahí también estamos haciendo acepción de personas. Sí, entonces, hermanos, lo que quiero decir es que no cometamos el error de los corintios. Debemos de tomar a cualquier predicador, cualquier maestro, como de parte de Dios, ¿verdad? No debemos de inclinarnos hacia ninguno ni hacia el otro. Debemos de recibir la palabra como de Dios. Hermanos, entonces, si Pablo les condena a estos, ¿ustedes creen que haya este tipo de favoritismos en la iglesia? ¿Qué creen? Bueno, en la iglesia bíblica Zacatecas no, ¿verdad? Bueno, pero ¿ustedes lo han visto en otra iglesia? Oh, yo conozco varias, ¿verdad? Y hace rato Humberto y yo hablábamos de una. Sí, exactamente. ¿Saben por qué quiero enfatizar en esto? Porque cuando una congregación hace acepción de personas en una persona o se enamoran de un predicador, ¿saben qué es lo que pasa? La congregación, cuando se vaya ese pastor, va a sufrir mucho. Va a ser golpeada. Yo conozco una iglesia que cuando viene el pastor que fundó esa iglesia, se llena la iglesia. Pero cuando no está, no, el número, bien poquitos. Eso es lo que no quiere Dios. Eso debemos de evitarlo nosotros. Y ahora, él mismo se enoja porque le dicen que los hermanos tienen preferencia hacia él. No se debe de enojar porque sí es cierto. Porque no es la obra de Dios, yo lo puedo ver. Es la obra de él. No es la obra de Dios, porque si fuera la obra de Dios, estaría toda la congregación que él fundó.
Entonces, hermanos, la Iglesia Bíblica Zacatecas está fundada sobre la palabra de Dios. Y no más, hermanos. ¿Sí? Exacto. Gracias por ese amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Ahora, tú puedes agregarle en tu mente más cosas en el hacer acepción de personas. Dios ya nos dio un ejemplo de cómo podemos hacer acepción de personas. Ahora, tú debes de caminar tu vida y de no decir, no, pues ese no, no, ese tampoco, no, el rico sí, no, aquel sí, el otro no. Hermanos, considéralo tú y ponte a trabajar en tu corazón. Yo creo que todos hemos llegado a cometer ese error. Yo lo creo porque somos humanos, hemos cometido ese error, pero la Biblia dice, no lo hagas. Más bien, sé sabio para poder hacer las cosas. ¿Sí? Ahora, hermanos, regresamos a Santiago y dice capítulo 2, complementando el hacer acepción de personas, Santiago nos da un ejemplo dentro de la iglesia. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, siéntate tú ahí en pie, o siéntate bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Hermanos, Santiago nos da un vivo ejemplo de lo que no debemos de hacer en la iglesia. Bueno, la palabra congregación, la que usa Santiago, es la palabra sinagoga, donde los judíos se juntaban y donde la iglesia también se empezó a juntar. En Hechos dice que se juntaban en las sinagogas y en las casas. Entonces, cuando nosotros nos juntemos, y cuando entre por ahí el presidente de la República, hermanos, tenemos que tratarlo como cuando entre un pobrecito aquí. Sí. Tenemos que hacerlo. Hay muchas, bueno, no me quiero ensañar con iglesias, pero esto hacen. Y le dan el micrófono al diputado fulano y el diputado fulano empieza a predicarles ahí a ellos. ¿Por qué? Por la distinción. Hermanos, que nosotros no nos apantallemos por quien vaya a entrar por esa puerta. Aún traiga anillos. Fíjense, ¿por qué dice de anillos de oro? En ese tiempo muchas personas iban y rentaban anillos para verse tan espléndidos y demostrar su riqueza. Entonces, eso es deslumbrante a los ojos del ser humano. Es deslumbrante para todas las personas, ¿verdad? Pero ¿qué tal si entran los dos juntos? Nosotros tenemos que darle el mismo asiento al rico y al pobre. Siempre lo tenemos que hacer, no esa consideración. Pero mira, es el presidente de la República, mira, es el diputado fulano, mira, es el senador, mira, es el presidente de la colonia de aquí donde vive Humberto. Bueno, así puede ser el ángel Gabriel, señores hermanos. Sí, así puede ser el Santo Tomás o San Pablo. Éntrele, hermano, siéntase, ¿verdad? Y si nos equivocamos en la predicación, corríjanos, ¿verdad? Pero usted es igual que yo y que usted, que yo y que todos, ¿sí? Entonces el ejemplo de Santiago dice, mira, si tú llegas, ve el rico y vas y lo sientas en un asiento VIP, ¿verdad? Como dicen. Y al otro le dices, ¿sabes qué? No hay asientos, siéntate aquí a un lado de mí. Ni siquiera su asiento le dio en el ejemplo de Santiago. Ni siquiera le dijo, no, mira, siéntate en mi lugar. No, sino que siéntate abajo. Han visto a Josué sentado ahí en el piso, ¿verdad? A nosotros allá parados para que la gente se siente. Hermanos, eso es muy bueno, porque si hacemos lo contrario, estamos dando una mala imagen de lo que es el cristianismo. No, pues es que allí nada más aceptan a los ricos y a los pobres no los toman en cuenta.
Y ciertamente sí hay así. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de hacer este tipo de comparaciones, ni tampoco podemos rechazar a nadie, ¿verdad? ¿Qué les parece si entrara un narcotraficante? ¿Qué les parece? El que se fugó. ¿Qué les parece? ¿Qué haríamos? ¿Le daríamos igual el trato como al otro? Claro. Aunque está el peligro en que ¿verdad? Bueno, pero somos imparciales, no tenemos que tener favoritismo, ¿verdad? Bueno, pero fíjense bien lo que dice Santiago. Déjenme ver, que el aire casi me está moviendo la Biblia. Sí, déjenme hago un paréntesis para cerrar la ventana, porque el aire no me está dejando. Bien, entonces, dice el versículo 4: ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y vienes a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos, qué importante es ver este tipo de cosas. Lo que dice Santiago en el versículo 4 a forma de pregunta, dice: ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos, la palabra distinción es la palabra que significa separar. La palabra jueces es la palabra que se usa para un árbitro. La palabra malos es hacer un gran mal. Y la palabra pensamiento es una opinión o razonamiento o razonar hacia adentro. ¿Sí? O una persona que delibera consigo mismo. Ahora, MacArthur en su Biblia dice: jueces de intenciones viciosas. Personas que tienen algún interés. Exactamente. Hermanos, cuando nosotros hacemos esto es porque algo nos interesa de aquella persona. ¿Sí? Entonces, pensamos y vemos a la gente como nosotros queremos pensar. Y deliberamos algo en nuestra mente, pero lo que deliberamos es malo porque no va con la voluntad de Dios. Porque ya hemos visto que la voluntad de Dios es no hacer acepción de personas. La voluntad de Dios es vernos a todos como iguales. Entonces, Santiago está condenando a que el tal está razonando de una manera mal delante de Dios. Por eso dice MacArthur, y lo puedo entender: jueces de intenciones viciosas. ¿Por qué? Porque hay una conveniencia. Algo nos conviene de tratar a las personas así. ¿Qué nos conviene al tratar a una persona de esta manera? ¿Por qué nos conviene darle un mejor asiento a un rico y no al pobre? Porque del rico vas a obtener algo y del pobre no vas a obtener nada más que las gracias. ¿Cómo? O te va a quitar. Sí, o te va a quitar, sí, exactamente. ¿Por qué? Decir, no, si le voy a tener que dar yo, y mejor a porque le voy a sacar. Hermanos, tenemos que pensar bien en lo que hacemos y pensamos. Puedo entender a Santiago. En su tiempo las personas hacían esto. En los judíos yo pienso que hacían esto. No pienso, ¿verdad? Santiago ve que todos hacemos esto. Santiago ve que todos hacemos esto. Entonces, es una advertencia para nosotros. Y nos está advirtiendo: no lo hagas. No deliberes en tu corazón a favor de nadie. Dice un narrador de lucha libre: a favor de todos y en contra de nadie. ¿Sí? Entonces debemos de ser así, a favor de nadie y en contra de nadie. Quiere decir que tenemos que ser neutros en nuestra forma de ver a la gente. Esa es de importancia, hermanos. Yo puedo decirlo otra vez: ¿por qué, si Dios es lo que hace, si Dios no hace,
eso, ¿por qué nosotros sí? Y si nosotros lo hacemos, hermanos, hoy es el día en que tienes que empezar a pensar, a decir, todos somos de la misma raíz. Dijo Job, porque él hizo al pobre y al rico por igual. Dice también en Proverbio, porque a los dos los hizo Dios, al pobre y al rico. Me recuerdo esa historia de Cristo cuando llegan y rompen el frasco de alabastro, ¿verdad? Y dice Judas, ¿por qué no se vendió por un grande precio y se lo da a los pobres? Y dice la Escritura, no porque le preocuparan los pobres, sino porque él era ladrón. Y Cristo le responde, a los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero a mí no siempre. Los apóstoles, a Pablo y a Bernabé les encargaron. ¿Qué les encargaron? Les pedimos que consideren a los pobres, que no los dejen a un lado, que no los dejen a los de humilde condición. Hermanos, también nosotros debemos de considerar a esas personas. Hay pobres, muchísimos pobres, muchísimos. Yo creo que hay más que ricos, ¿verdad? Porque tú puedes salir aquí y ya te encontraste con una persona que está de escasos recursos. Ya te topaste a otro hermano, o hermanos, ¿verdad?, que tienen grandes necesidades. Pero ¿para qué está la iglesia? Para ayudarnos, ¿verdad? Para aquel que padece necesidad, hermano. Pero que nos enteremos, ¿verdad? No vamos a estar como una hermana que estaba llorando. No, es que nadie me visitó. Tengo una grande necesidad y todo. Y yo le digo, hermana, ¿pero cuándo supimos de su necesidad? Dígame. No, pero es que ustedes tienen que venir. Bueno, sí, hermana, aquí estoy. Pero si usted no me ha dicho, no nos dice su necesidad, la iglesia no va a poder hacer nada por usted. Hermanos, son dos cosas. La confianza de decirle a los hermanos, ¿verdad? Y también nosotros como iglesia ver a los hermanos en su necesidad, ¿verdad? ¿Qué dice? Si un hermano que tiene necesidad y no le das, ¿verdad?, pues ¿de qué te sirve? Dice Cristo también, si le das a quien te conviene, pues ¿qué haces de más? ¿No hacen los gentiles lo mismo? ¿No hacen las gentes lo mismo? Le dan al que le conviene y órale, y al otro nos lo dejan abajo. Hermanos, nosotros, que cuando Dios nos ponga para servir a alguien, pues lo podamos hacer según nuestras posibilidades también. Dios no nos va a pedir hacer más de lo que nosotros no tenemos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta. Pero si tenemos, adelante, hagámoslo, hermanos. Hagámoslo porque es un bien. Miren, es un bien para nosotros, en pocas palabras. ¿Sí? Es como lo que dice Santiago en el capítulo 1, lo que vimos la semana pasada. ¿Quieres demostrar tu religión? Ve con los huérfanos y con las viudas. Es lo mismo, no hagas acepción de nada, tanto al pobre como al drogadicto. Ahora, ¿qué de los drogadictos, hermanos? Es un tema muy para considerar. ¿Qué de un drogadicto? ¿Lo podemos rechazar? ¿O podemos ser sabios para tratar con él? Yo creo que tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios para tratar con un drogadicto o con un alcohólico. Como se acuerdan la vez que estábamos en el parque. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok. Y todas las veces. Ahí está, ¿verdad? Pero entonces tenemos que empezar a aprender a tratar con esas personas, ¿verdad? Sí, porque dan miedo, exactamente. Hasta uno da miedo. No, es que anda en una condición media extraña. Ok, hay que ser sabios, hermanos, hay que ser sabios para poder hacer las cosas. Hicimos lo correcto, nos movimos de ese lugar y él se quedó allá. Y ahí va otra vez, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, yo creo que también tenemos que ser sabios en esa forma, ¿sí? Tenemos que ser muy sabios para enfrentar ese tipo de personas, ¿verdad?
Yo ahí en la panadería me llegan a cada ratito. Si no es un drogadicto, es un alcohólico. Si no es un alcohólico, es otra persona. Y yo digo, ay, a veces dentro de mí digo, ay Dios, ¿ahora qué hice? Bueno, yo digo así, ¿verdad? Bromeando. ¿Ahora qué hice? Pero yo digo, bueno, hablo con... Llega una persona a la panadería que él ya quedó mal por el cemento que él inhalaba. Entonces yo le digo a Dios siempre, pues dame sabiduría con esta persona porque está bien fuerte. No lo puedo ni mover. Y sin embargo me acerco y le digo, ten estos panes, vete. Y yo le digo, mis patrones no quieren que estés aquí. Y eso es verdad, porque me han dicho, si vienen esas personas, córrelos. Y yo les digo, bueno, pues yo te voy a hablar a ti para que vengas a correrlos. ¿Verdad? No, pero con sabiduría, hermanos, podemos hacer eso. Y así Dios ha obrado y se han ido esas personas. Había un amigo que ya murió y también a cada ratito llegaba todo sucio, hecho del baño, borracho, y decía, ay, pero yo, pues como era mi amigo también y veía su condición, decía, pues tengo que soportarlo un poquito más, ¿verdad? Y siempre le decía, siéntate bien, siéntate acá, porque se puede caer en las máquinas, todo. Pero, hermanos, tenemos que ser muy sabios con todo tipo de personas, ¿sí? Tenemos que ser muy sabios porque esas son cosas que nosotros en verdadmente tenemos que considerar. Hermanos, la enseñanza es, y quedó muy enfatizada, no hay acepción de personas en la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? No hay acepción de personas en Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, y te glorificamos a ti, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Te alabamos y te bendecimos, Dios, y queremos pedirte que nos ayudes a ser igual con el rico, con el de clase media y con el pobre. Dios, la siguiente lección, Señor, vamos a hablar de los pobres, Dios. Gracias, Padre mío, porque tú, Señor, siempre hablas a nuestros corazones y nos ayudas a tratar con aquellas personas. Mi Dios, te pedimos mucha sabiduría, te pedimos mucho entendimiento para poder no hacer acepción de personas. Tú eres un vivo ejemplo, Cristo es un vivo ejemplo, tus apóstoles son un vivo ejemplo, mi Dios, y mi Dios también nosotros queremos ser un vivo ejemplo de aquellas personas. Te pedimos, mi Dios, que tú obres en nuestras vidas y que hoy en este día, mi Dios, no tengamos distinción para con nadie. Te lo pido, mi Dios, porque la naturaleza del ser humano es así. Y yo te pido, Padre, para que si en nuestro corazón había esa acepción de personas, mi Dios, nos ayudes a trabajar en ello. Te damos la gloria y la honra en el nombre glorioso de Jesucristo, mi Señor y Salvador.